comenzamos. Nuestro siguiente tema se titula ¿Cuándo la vida es una comedia? La sátira como recurso fundamental de la comedia clásica griega. Aristófanes, Las nubes. ¿Qué quiere decir? Que hablaremos un poco sobre la obra de Aristófanes titulada Las nubes y también sobre la sátira como un recurso fundamental de la comedia clásica griega. Sátira y comedia es algo que, al menos en este ámbito de la literatura, van un poco de la mano y ahorita vamos a ver por qué. Recordando que los temas se plantean a través de un cuestionamiento, en este caso es ¿cuándo la vida es una comedia? Es decir, hablemos antes de la sátira. La sátira es un género literario en cuyas composiciones se hace un reclamo o se manifiesta una inconformidad, un desacuerdo, o se pretende incluso ridiculizar a alguien con quien el autor está chocando en su forma de pensar. Esa es la sátira. La comedia, ¿qué es comedia? Creo que todos sabemos, ¿no? Cuando hablamos de una composición cómica nos referimos a algo que nos hace reír, que nos va a narrar situaciones cómicas, chuscas, comedias, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué la sátira va de la mano con la comedia? Porque, muy el estilo de Aristófanes, él a través de sus obras hacía o marcaba ciertas situaciones sociales, ciertas situaciones políticas, e incluso arremetía contra algunos personajes, escritores de la época también, o con algunos filósofos, como es el caso de Sócrates en la obra específica de Las nubes. Entonces, él lo hacía a través de su comedia. Por muchos autores es considerado, y lo adelantamos, Aristófanes es considerado el padre de la comedia para muchos autores, por lo tanto, sus obras fueron composiciones, a diferencia de lo que vimos en la sesión anterior, que hablamos sobre tragedias, en este caso las comedias son situaciones que hacen reír, pero Aristófanes las empleó para tratar temas muy, muy serios y hacer críticas sociales, políticas, y como les decía, a personajes muy específicos. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Quién fue Aristófanes? Sobre Aristófanes no hay muchos datos conocidos, toda vez que hablamos de una persona que vivió hace 2500 años, pero más allá, los únicos datos que se han llegado a conocer es a través de sus propias obras, no lo que él escribía. Pero bueno, de los datos que se conocen, sobre su nacimiento y su muerte no hay precisión respecto a la fecha, toda vez que, como mencioné, se desconocen muchos datos sobre el autor, pero se sabe que nació en Atenas y se piensa, sin que esté confirmado, que fue uno de los hijos de Filipo. Filipo era un terrateniente con gran poder político e influencia en Atenas en la época. Por lo tanto, la consecuencia inmediata sería que Aristófanes era una persona de una familia bien acomodada, política y económicamente. Bien, se cree que, o hay indicios de que nació por ahí del año 450, entre 450 y 440 antes de Cristo. La fecha más mencionada por autores es el año 448 antes de Cristo como su fecha de nacimiento, pero reitero, no hay una certeza al respecto. Ahora bien, él fue crítico siempre, como mencionaba yo hace un momento, fue crítico de situaciones políticas y sociales de la época, y ahorita vamos a ver cómo hay situaciones que él criticó hace 2500 años y son situaciones vigentes en nuestros días, pero vamos para allá. Entonces él fue una persona crítica de figuras representativas de la política de Atenas y de las cuestiones o vicios sociales en Atenas. También ridiculizó frecuentemente las ideas de Sócrates. En Las nubes en particular, arremete contra Sócrates porque él difería de su filosofía y su forma de pensar. Ahora bien, él fue escritor, por supuesto, pero comenzó a escribir desde la adolescencia y las obras registradas con el seudónimo de Talis
se llegó a la conclusión de que le pertenecieron a Aristófanes cuando él era muy niño, muy joven todavía, ¿sí? Se cree que la obra Las nubes fue escrita por ahí del 423 a.C., y sobre su muerte pues tampoco se tiene la certeza, pero se considera que pudo haber sido entre el año 388 y 380 a.C. Entonces, bien, él además, fue una persona que estuvo involucrada en la vida política de Atenas, también participó en la política y ocupó algunos cargos dentro del gobierno de Atenas, incluso ya en su vejez, poco antes de morir, fue uno de los 10 sabios o consejeros de Atenas. Entonces, pues fue una persona activa políticamente y como escritor también así. Bien, respecto a su obra, se considera que escribió aproximadamente 40 obras, todas comedias, pero se conservan solo completos 11 títulos que se escribieron en el lapso en que se cree que vivió Aristófanes y se le han atribuido a él. Bien, estas son Los Arcanienses, Los Caballeros, Las Nubes en el 423, y es sobre la que vamos a profundizar un poquito, Las Avispas, La Paz, Las Aves, Las Tesmoforiantes, Lisistrata, Las Ranas, Las Asambleístas y Pluto, que fue la última obra que escribió el autor. Entonces, bien, él, a pesar de que decimos que en su obra iba cargada de comedia, de risas y de cosas chuscas, él trataba puntos muy serios en estas obras, además de la que vamos a analizar, que es Las Nubes, y me guardo esos comentarios para entonces. También hacía fuertes críticas incluso contra el machismo, ¿no? Que para la época, pues, el machismo era una situación meramente normal. Entonces, pues sí hacía como ese tipo de crítica. Y en cuanto a los abusos de poder, en cuanto a la forma de vida, en cuanto a la rebeldía de los hijos hacia los padres, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que era un escritor que en sus obras te hacía reír o te hace reír hasta nuestros días, tú sigues leyendo, si tienes el gusto, ¿no?, de leer alguna obra de Aristófanes, seguramente vas a tener por ahí alguna risa, y actualmente se siguen presentando estas obras en las mejores carteleras del mundo, aún después de 2500 años, ¿no? Entonces, bien, fue un gran autor, sí, escribió en esencia obras de teatro, comedias, sí, pero trataba temas muy serios, aún con esa picardía o comicidad incluida, pero eran temas serios y para la reflexión. Ahora sí, traigo un video de la obra Las Nubes, no dura más de 3 o 4 minutos. La invitación sería ponerle atención a estos minutos, porque es un resumen muy breve sobre la obra. Se los dejo entonces. Estrepsíades se ha endeudado por mantener la afición de su hijo Fidípides por los caballos. Busca la solución a esta situación, así que decide enviar a su hijo al pensatorio de Sócrates para que así éste pueda tener argumentos y le ayude a no pagar sus deudas. El joven se niega, por lo que decide asistir él mismo. Después de llegar, Estrepsíades conoce a Sócrates, quien cuelga de un cesto. Este le dice que Zeus no existe y quienes provocan las lluvias son las nubes. El padre no logra aprobar su examen inicial, pues es torpe y viejo. Entonces convence a su hijo para que éste asista al pensatorio, donde Sócrates le enseñará el argumento justo y el argumento injusto. Se presentan entonces como personajes ambos argumentos para contradecirse, y logra vencer el argumento injusto. El joven es un destacado discípulo y ha aprendido sofismas y se convierte en un buen argumentador y litigante.
El padre, con lo poco que aprendió, logra deshacerse de sus deudores, pero su hijo Fidípides llega y le pega, pues según lo que aprendió, si los niños soportan los golpes de sus padres, con mayor razón los viejos deben ser castigados, pues no tienen excusas para sus faltas cometidas, ya que tienen experiencia. El padre, muy molesto, va al pensatorio y lo incendia. No todo fue tragedia en el teatro griego. La comedia también estuvo presente con el comediógrafo Aristófanes, natural de Atenas y aristocrático. Estas son las características de su obra. Aristófanes censura toda innovación y la considera demagógica y negativa. Su postura conservadora lo llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. Es conocida su animadversión hacia Sócrates, a quien en su comedia Las nubes, la cual vimos, lo presenta como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en las mentes de los jóvenes. En el terreno artístico fue también tradicional y conservador. Consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del teatro clásico. Estas son algunas de sus obras. Aristófanes nos muestra un Sócrates viejo, impostor, sórdido y sucio. Los estudiantes de Sócrates están preocupados en meditaciones banales, capaces de probar todo con las mejores razones o argumentos. Un tema adicional es la relación difícil entre un padre anticuado y tradicional y un hijo moderno. Aristófanes utiliza a Sócrates para ejemplificar a un sofista, aunque este no fue un sofista, sino un filósofo. Gracias por ver este video, te invito a suscribirte a este canal. Bien, este fue el breve resumen sobre la obra Las nubes. No es una obra muy extensa, pero tampoco tan simple como el video que acabamos de apreciar. Obviamente se requiere una reflexión un poco más profunda y vamos a puntualizar algunas cosas respecto a la obra de Aristófanes. Bueno, en primera instancia, como ya se vio en el video, habla sobre la situación que vive un padre de familia con un hijo que es adicto a los caballos, a las apuestas y demás, y que provoca que se endeude debido a su vicio por apostarle a los caballos, ¿no? Esta es una situación que sucedía hace 2500 años y que actualmente sigue vigente. Si no son los caballos, es alcohol, apuestas o cualquier otra situación en que los padres se ven enfrascados en dificultades y tienen que ir al rescate de sus hijos, ¿verdad? Nos puede sonar familiar. Entonces, bien, les decía, a pesar de que él plantea una comedia y algo gracioso, algo divertido, entretenido, pues sí toma o toca algunas situaciones que son para reflexionar en seriedad. Bien, también en su obra critica el pensamiento sofista, la filosofía sofista, critica la vida del campo y la ciudad al mismo tiempo, cuestiona la educación y relación entre padres e hijos en el momento en que el papá, Strepsiades, perdón, me fue el nombre, en que Strepsiades, en lugar de reprender a Filipides o hacerlo pagar las deudas o algo así, pues él trata de hacer trampa o a través de la retórica, de los argumentos, deshacerse de sus deudores, ¿no? Por eso es que manda a su hijo a aprender estos argumentos o la retórica de Sócrates, pero el hijo, al aprender la retórica de Sócrates, llega y golpea a su papá, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, se cuestiona la educación entre padres e hijos de la época, y digo, nos puede sonar un poco la época actual también en algunos contextos, ¿no? Reiterando que esta obra se escribió hace 2500 años. También habla de los excesos, toda vez que Filipides pues vive una vida de libertinaje y exceso. Y bueno, también cuestiona el don de la palabra, ¿no? Es decir, pone a la retórica, que en ese entonces era el que dominaba la retórica, era una persona sumamente reconocida y exitosa, porque los griegos eran personas sumamente cultas para la época, pero este cuestiona el don de la palabra diciendo que pues, prácticamente no sirve, ¿no? Bien, también hay una burla de las divinidades en el momento en que hay dos situaciones, una cuando
el mismo Sócrates dice que los dioses, no, Dios no es Zeus, y que en esa época, y para los griegos, Zeus era el dios, ¿no? Entonces dicen, Dios no es Zeus, el Dios son los rayos, y quien decide a qué hora llueve son las nubes, ¿no? Entonces cuestiona la voluntad del Dios vigente en esa época. Es como si ahorita dijéramos, Dios, el Dios que el que gusten profesar, no toma las decisiones aquí, las mismas nubes son las que deciden, ¿verdad? Entonces es una blasfemia hacia el Dios, y en esa época era muy, muy mal visto, ¿no? Y la otra es que el hijo Filipides en algún punto incluso jura por un dios banal, derivado de su forma de vivir la vida loca, ¿verdad? Entonces, bien, también contrasta la vejez y la juventud en el momento en que el propio padre Estrepsiades va a buscar la ayuda de Sócrates para aprender, y como dicen ustedes los chavos, ¿no? Lo batean porque ya está muy viejito, y entonces tiene que ir Filipides como joven a aprender, y él sí logra aprender estos argumentos, ¿no? Entonces, también contrasta esa parte de la vejez y la juventud. Y esta obra también se centra en Sócrates y en criticar a Sócrates. ¿Por qué? Porque Aristófanes no estaba de acuerdo con la forma de pensar ni con las enseñanzas de Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates, y lo están viendo supongo en filosofía, es un filósofo con un pensamiento complejo. Él tiene una visión del hombre y de la ética muy marcada. Entonces, pero él tuvo un fin muy polémico. Sócrates fue condenado a muerte y obligado a beber una especie de veneno para que feneciera. Y fue acusado de dos cargos o de dos crímenes, ¿no? Según esto nos lo planteó el autor Platón en Apología de Sócrates. Dice que lo acusaron por dos, por impiedad y por la corrupción de menores. La impiedad tiene que ver con la blasfemia de los dioses o con haber negado a los dioses, y la corrupción de menores es como de mal aconsejar o mal informar a los menores. Y bueno, estas son situaciones que Aristófanes se tomó la libertad de marcar en su obra, en el personaje de Sócrates. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, aparte de que hace una parodia del pensamiento y actitudes de Sócrates, también muestra a Sócrates como un mugroso harapiento, y aquí lo tenemos aquí colgando de una canasta, ¿no? Desencajado, desarreglado, y que lo pone como una persona que pasa el tiempo o pierde el tiempo en su canasto flotante. Incluso por ahí se menciona en la obra que lo están picando las chinches, ¿no? Obviamente esto es demeritar a un personaje tan sabio como fue Sócrates, pero bueno, a esto nos referíamos cuando hablábamos al principio de que era una situación para la que también eran usadas las obras, y específicamente hablábamos de las comedias, ¿verdad? Y la sátira como un recurso de la literatura. Entonces, bueno, lo plantea así como una persona desarreglada y todo, y además marca los dos crímenes por los que fue condenado. Cuando niega la voluntad de Zeus y menciona esta parte del trueno, ahí se puede ver la impiedad y la corrupción de menores. Cuando a Filipides le falta el respeto a su papá, a Estrepsiades, por las enseñanzas de Sócrates, y aquí entonces Aristófanes pudo marcar los dos delitos de los cuales se le acusó a Sócrates, perdón. Entonces, bien, ¿cómo concluye esto? Pues Estrepsiades, molesto por la situación del hijo, por las enseñanzas que le dio a su hijo, va a incendiar el lugar en donde estaba Sócrates, ¿no? El pensatorio, su hogar, y porque considera que es un peligro para la sociedad ateniense. Entonces, ¿qué está diciendo Aristófanes? Que Sócrates y sus enseñanzas son un peligro para la sociedad ateniense, ¿no? Entonces, por eso es que decía que tiene que ver, se centra en el personaje de Sócrates y en criticarlo, porque además de que menciona las dos acusaciones por las que fue acusado, también ridiculiza sus hábitos cotidianos y manifiesta su condena de muerte a través de el incendio de El Pensatorio.
¿Sí? Bueno, entonces, no sé si no hay algún comentario o pregunta respecto de lo que acabamos de comentar, hasta aquí la vamos a dejar. No, profe, no hay ningún comentario. Gracias. Entonces, hasta aquí.